pasó. Vamos a terminar lo que habíamos visto el lunes pasado, que era el reportaje, y vamos a hacer una actividad, ¿ya? Acuérdense que les dije que el próximo miércoles de esta semana que viene voy a hacer un pequeño control aquí en clase de una hojita para ir reforzando ustedes que ustedes estudien, ¿ya? Y para que hagan el control tienen que inscribir la materia. Para aquellos que ni siquiera se han metido a clase nunca en el año y nunca saben que ahí están todas las clases y que de ahí puedo sacar mi aprendizaje, aparte de lo que me explica la profesora en clase si vengo presencial o algo virtual. Ahí está la información. Vimos la clase pasada lo que era el reportaje y cuál era lo más importante de un reportaje. Que el reportaje profundiza lo que una vez fue noticia importante. Acuérdense que las noticias, si lo vemos visual, duran más de 2 minutos y ni eso es. Pero un reportaje puede durar 10 minutos, donde profundiza un hecho noticioso que algún día ocurrió. La noticia tiene que ser una información que ocurrió ayer, hoy día, pero el reportaje puede, si se basa en un hecho noticioso, puede simplemente que haya pasado ese hecho hace 6 años, 10 años o 1 año, etc. Es decir, no necesita que sea contingente como lo hace la noticia. ¿Ya? El lunes pasado recordamos lo que era la noticia, vimos, ¿cierto?, el concepto de reportaje, porque al igual que la noticia, el reportaje es un texto periodístico informativo. Vimos también las características de la noticia, o sea, del reportaje, que era, si profundizaba la noticia, me iba a dar datos que reunió antecedentes, muchas más circunstancias, me iba a describir mucho el ambiente en el que sucedió el hecho noticioso, iba a involucrar testigos, iba a hacer entrevista, por lo tanto es mucho más amplio que la noticia. Y, como siempre, si es un texto periodístico informativo, tiene que ser 100% objetivo, es decir, no hay que involucrar la opinión. Vimos la estructura, miren acá, miren atrás de donde ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un resumen. La estructura dijimos que era parecido a la de la noticia, porque teníamos un titular, teníamos un primer párrafo que es el leer, al igual que la noticia, resume en 6 preguntas lo más importante del hecho, y el reportaje además incluye un cuerpo informativo, es decir, todo lo secundario, los detalles de la información. Y dijimos algo bien importante. Entonces, profesora, si yo estoy mirando eso, yo puedo decir y me puedo confundir como lector diciendo eso es una noticia. No, es un reportaje. ¿En qué se va a diferenciar el reportaje de la noticia? Vamos a ver aquí, hacer un cuadrito para que ustedes lo escriban algo. Vamos a hacer diferencias entre una noticia. Vamos a hablar de hacer estas diferencias. Y reportaje. Bien. ¿Qué es lo que iguala a la noticia y al reportaje? ¿Qué son? Ya, pero ¿por qué son iguales? Ya, son textos periodísticos informativos. Anoten ahí. ¿Va? ¿Qué más los más iguales? Muy bien, su estructura. Que tienen titular, que tienen epígrafe, que tienen leer y que tienen cuerpo. ¿Y la información cómo es? Muy bien. Pero algo lo va a diferenciar. La noticia, el hecho noticioso, es contingente. Contingente es que sucedió hoy o ayer la noticia. Y además, su titular, el titular,
responde a hechos de acción. Robó, saltó, votó, en este caso murió, fue detenido. El titular responde a hechos de acción en la noticia. Acá el hecho noticioso es contingente, acá el hecho noticioso se entrega de manera más desarrollada. Y puede haber ocurrido, el tiempo entonces de la noticia puede haber ocurrido en un año, hace un año atrás, etc. Es decir, no es necesario que sea contingente, que haya pasado ayer o hoy. Y el titular responde a estudios, investigaciones, datos, etcétera, de el hecho noticioso. Claro, porque si tienen la estructura igual y la noticia también puede tener una imagen como el reportaje, entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta cuando esté leyendo una noticia, un reportaje, por el tipo de titular? ¿Qué dice ahí arriba de ese titular? 3 de cada 5 escolares han consumido alcohol. El titular responde a un hecho de acción, es decir, se murió, cayó, votó, etc. O es más bien un estudio, una investigación del hecho noticioso, una investigación. Entonces, cuando vean titulares que corresponden a investigaciones, a datos sobre un hecho noticioso, el hecho noticioso está claro. El consumo de alcohol en los adolescentes, pero lo que me está diciendo aquí es informarme, quizás por ejemplo que un adolescente se haya subido un automóvil y que haya sido en este caso menor de edad. Primero, no puede andar en un auto porque él no tiene o todavía no opta por una licencia. Otro, puede haber dado muerte sin querer a otra persona. Tercero, puede haber estado, no sé, bajo efectos del alcohol. Entonces, después de ese hecho noticioso, se creó un reportaje diciendo que 3 de cada 5 escolares han consumido alcohol. Y esos tipos de titulares corresponden a reportajes, porque son estudios, investigaciones que se basaron más de alguna vez en un hecho noticioso. ¿Ya? Y eso es lo que va a diferenciar. Entonces, el próximo miércoles, como alrededor siempre vienen 20 aquí, voy a traer 10 noticias y 10 reportajes. Entonces, algunos de ustedes van a estar trabajando con noticias, otros con reportajes, van a tener que aprenderse la estructura, van a tener que identificar qué partes tienen, van a tener unas preguntas de comprensión lectora acerca del texto y que acerca también de la materia. Por ejemplo, si usted le va a tocar una noticia, me va a tener que resumir qué, cómo, dónde, por qué ocurrió el hecho, o me va a tener que decir dónde se encuentra, por qué es información objetiva, qué recursos utilizó, por qué esa imagen apareció en esa noticia o en ese reportaje y no fue otra. Cosas así va a tener que responder ese día miércoles. Y la actividad es súper cortita porque tenemos 45 minutos. Yo llego el miércoles, le entrego su control aquí y usted puede traer su audífono porque si les molesta muchas veces el silencio y ahí se inquietan y empiezan a jugar y cada uno responde. Puede tener en su mano todos los apuntes de la clase desde la semana pasada que empezamos a ver la noticia y la materia de esta semana que es el reportaje. ¿Ya? Seguimos entonces. Ya vimos la estructura y dijimos que, esto ya lo vimos la semana pasada, o sea, el lunes pasado,
que al igual que la noticia, el lenguaje cierto de un reportaje debe ser muy claro, es decir, tiene que tener el lenguaje que ustedes usan y además debe ser conciso, es decir, breve. Ya, vamos a hacer esta actividad. Van a analizar ustedes el siguiente reportaje y vamos a aplicar comprensión lectora. Ya, este es un reportaje. ¿Por qué es un reportaje? Voy a ampliarla para que la puedan leer. Vamos acá. ¿Qué dice el título? Usted, léalo. ¿Qué dice el título? ¿Lo que está en negro? Sí. La cura ligada, la medicina ancestral de la naturaleza. ¿Me suena como noticia o me suena como un estudio? Ya, eso es un reportaje. Ya. Entonces, imagínense que hubiese sido un ejemplo para el día miércoles de control. Si hacen control, no quiere decir que ese día usted le dé miedo y no venga. A lo contrario, si usted le va muy mal conmigo y les cuesta aprender, por favor venga, porque prefiero tener varios rojos para saber que sean sinceros ustedes que no han aprendido nada durante el primer semestre y el segundo, para yo, todas las semanas que quieran, centrarme en cada uno de ustedes y explicarme. Para mí es más honesto que usted venga ese día, el día miércoles, y haga ese control, y si le va mal, mejor, porque yo voy a saber que usted no sabe. ¿Por qué? Porque las pruebas que se hacen por webclass, ustedes se juntan virtualmente, se mandan todas las respuestas, y a veces son las mismas notas, y todos piensan que ese compañero sabe, pero después no se dan cuenta que todo ese grupito tuvo puros rojos. Entonces, como ese día va a ser individual, yo voy a saber realmente, como profesora, quién todavía no sabe. Y yo no lo voy a juzgar, a lo contrario, porque yo sé con esto de la pandemia y el estudio virtual, ustedes se murieron, y aquí todo murió. Murió el aprendizaje, porque no pude captar, porque a mí me encanta explicar uno por uno, que me entienda. Y como voy a tener mucho más tiempo, porque ya, como les dije, no tengo los cuartos, tengo mucho tiempo para preparar, para centrarme en ustedes en este tiempo, y tengo mucho tiempo para preparar material especial para que ustedes suman su nota. ¿Ya? Ya. Esto entonces es un reportaje, porque es un estudio. ¿Y el estudio de qué? ¿Estudio de qué es? De la curabilidad. ¿De la qué? De la curabilidad. Ya, ¿pero de qué? De la medicina ancestral. De la medicina ancestral. Ya yo pienso, ¿qué será medicina ancestral? No es paracetamol ni ibuprofeno. Plantitas. ¿Ah? Plantitas. ¿Las qué? Plantitas. Las plantas, las hierbas. Me duele el estómago, tomo agua de menta. Estoy estresada, tomo medicina. ¿Qué más? ¿La ruda para qué es? Té de ruda. De rudas. Muchas veces la ruda también se usa para la menstruación. Para ¿cierto? regularizar la... Claro. O la hierba de San Juan. ¿Para qué la hierba de San Juan? ¿Quién es? La hierba de San Juan es abortiva. ¿Quién? Es abortiva. Se toma de... A mí no me gusta el té en bolsa. A mí, bueno. Me gusta el té, hacer infusiones. Por ejemplo, le echo el té en hoja, le echo canela y le echo cedrón. O con menta, tiene otro gusto el té, porque yo tengo prohibido tomar café porque el doctor me prohibió el café. Entonces, por la úlcera que tengo gástrica del sistema nervioso, no puedo tomar café, no puedo beber, no puedo fumar, Y mate. Qué bueno, no Toma se mate. va de cáncer. Hasta el mundo. No, si nunca he fumado, no me llama tampoco la alcohol me llama la atención. Eso es, la cura olvidada, la medicina ancestral de la naturaleza. La gente le gusta tomar mejor un antidepresivo que tomarse una melisa, porque la melisa funciona en una semana o en un mes, pero el antidepresivo me funciona en el cerebro al tiro y hace el efecto más rápido. Si me duele el estómago, me tomo un agua y manzanilla y todos dicen, ay, pero ¿cómo? Si no se me quita el dolor, prefiero tomar una pastilla para el dolor de estómago. Entonces, a eso va.
la cura olvidada. La gente se olvidó de que existen las hierbas. Ustedes saben que si uno va a un doctor bueno, por ejemplo un gastroenterólogo, y uno le dice, ¿dónde vive usted? Y siempre me ha pasado, vivo allá en Piquia, usted vive en el campo. Y no, o sea, en el campo donde está el campo, sí, se puede decir campo ya. Y me dice, ¿por qué no toma hierbas en vez de que yo le voy a dar una receta con tantos medicamentos? Entonces se está apuntando a ese reportaje. Como la gente se ha olvidado que las hierbas también tienen propiedades, en este caso para sanar, que la gente ya olvidó. Y si me tomo 10 pastillas psicológicamente, pienso que me va a hacer bien. También las pastillas son psicológicas. Yo una vez lo experimenté con alguien. Con su hijo. Con mi marido, le dije yo. Duele tanto la cabeza y yo no tenía ningún paracetamol. ¿Qué le doy? Que ya pasaba ese dolor de cabeza. Vine, saqué un ácido merfenámico, un Predual. Y se lo dijo. Que psicológicamente, no, es una pastilla súper buena, dolor de cabeza, ya. Se la tomó 1 hora. Oye, qué buena la pastilla, dijo. No me digas que es un... Paracetamol, se me quitó la cabeza y yo No me muerta digas la que es vez y un le di un efecto Predual. Entonces las pastillas también son psicológicas. ¿La tienes un placebo? No, las son. Ya. Vamos entonces. Creo que Leamos. las son antidepresivas. La cura olvidada. La medicina ancestral de la naturaleza. Ya, pongan atención a mi lectura para que hagan su tarea. ¿Qué? La cura olvidada. La medicina ancestral de la naturaleza. Claramente ancestral porque las medicinas vienen de aquellos pueblos originarios, ¿ya? Donde antes no había farmacia ni el doctor. El doctor era la... ¿Qué tipo de, por ejemplo, culturas? ¿Cómo se llaman los doctores en ese tiempo? ¿Así lo acá? Sí. El chamán, la macho, ya. Orégano, la arruga, el achote, el limón y la canela y la sábila, plantas utilizadas para combatir enfermedades o castigos divinos. Actualmente son huellas de nuestros ancestros indígenas que en pleno siglo XXI perduran en Cuscatlán, México. Vamos a leer. Miren acá, voy leyendo así para abajo. El uso de las plantas y hierbas se remota al principio de la historia de la humanidad. Los hombres han llegado a conocer la naturaleza probando una vez tras otras y confirmando así la bondad de esta en beneficio de su salud. La medicina natural es lo mejor, está libre de químicos, preservantes, es la cura directa de las plantas a su cuerpo, solo hay que saber combinarlas, prepararlas y ser disciplinado con el tratamiento, asegura José Campos, vendedor de medicina natural en el centro de San Salvador. Al mismo tiempo, don José cuenta que su conocimiento sobre la medicina ancestral le fue transmitida por su padre y su abuelo de generación en generación. La tierra, las plantas, los animales y todos los elementos de la naturaleza han sido siempre de vital importancia y objeto de profundo respeto por parte de los indígenas de la región. En su cosmovisión ancestral, la vida dependía de su relación con los elementos de la naturaleza. Claramente sí, porque nosotros, si ustedes saben un poquito de historia, las civilizaciones amaban y eran su gran divinidad y sagraban en sí la naturaleza. Ya ellos son los que promulgan el cuidado de la naturaleza. Nosotros los modernistas, los contemporáneos, los virtuales, los digitales, hacemos lo que queremos con la naturaleza. Y ellos no, porque ellos tienen una ley divina que no pueden corromperla. Por ejemplo, en la India, la vaca. ¿Se puede comer la vaca? No. Es sagrada, hasta el pipí de la vaca. Yo no veo un reportaje así ya, Es súper extraño en todo el que contexto. hasta que se vierte en el pipí en la cabeza y ahí como que le saca todos los males. Yo no jamás pondría la cabeza para que la vaca me haga pipí, pero para ellos sí. Yo sí lo haría. Ah, ya. Andaría súper perfumada con Chanel de vaca. Ya, seguimos. Según el hermano Tito, curandero de Izalco, venía la enfermedad cuando se perdía la armonía con los elementos de la naturaleza. Y al tener salud era porque de nuevo había armonía y equilibrio.
Claramente, nosotros perdemos el equilibrio, según estos ancestrales, perdemos el equilibrio de nuestro cuerpo cuando algo nos pasa. Por ejemplo, comí algo y yo sabía que me iba a caer mal y me dolió el estómago, perdí el equilibrio. Me estresé, perdí el equilibrio a nivel cerebral. En este caso, me caí, me rompí una pierna, perdí el equilibrio de mi soporte, porque nuestros soportes son los pies, etc. Entonces dice que cuando uno pierde algo, por eso hay mal salud. Pero si uno vuelve a la armonía, tenemos equilibrio, tenemos una buena salud. Por eso existe el yoga y las miles de meditaciones para volver a nuestro ser. Entonces, alinear los chakras y todo eso. Yo nunca pude alinear el chakra, pero igual. Por tanto, quienes en la actualidad mantienen esa práctica íntima, porque muchas veces practican cuando uno está estresado, y uno va al doctor y el doctor dice, pero tiene que hacer ejercicio de respiración. Tú no vayas a estar enfrente de tu familia y concentrándote haciendo ejercicio. No, cuando lo hacen en un lugar íntimo. Quienes en la actualidad mantienen esa práctica íntima y de respeto con la naturaleza, consideran haber recibido como herencia los secretos de la Madre Tierra para sanar a ellos mismos y a quien los necesita. En el pintoresco mercado de Izalco se pueden encontrar suchileros o vendedores de plantas medicinales, quienes también se encargan de vender parte de animales que son utilizados para la fabricación de medicina alternativa o los curanderos. También Nahuizalco y Santo Domingo de Guzmán, en el departamento de Sonsonate, son espacios representativos del curantismo como práctica y opción alternativa para reponer la buena salud. Ya. ¿De qué me habla entonces este reportaje? Sí. ¿De qué? De la medicina ancestral, que ha sido la cura olvidada, porque nosotros como, en este caso siglo XXI, nosotros hemos olvidado eso. Vamos entonces a completar. Reportaje. ¿Cuál es el titular? Lo coloca ahí, lo copia de acá, el tema y la estructura la vamos a hacer en conjunto. De ese cuadrito, acá, vamos acá. ¿Cuál es el titular? Voy a anotarlo yo y lo vamos a hacer en conjunto, porque es lo mismo que va a ser en la prueba del control de el miedo. Reportaje entonces. Reportaje. Y tenemos, lo primero que tenemos que hacer es el titular. ¿Cuál es el titular? La cura olvidada. Anótelo ahí, titular. La cura olvidada. La medicina. Lo mismo que están haciendo ahora, lo mismo van a hacer el miércoles. Ancestral. Ancestral de la naturaleza. Ahora solamente estoy reconociendo la estructura y, en este caso, del reportaje. ¿Qué más? Titular, tema. ¿Cuál es el tema? El tema siempre se anuncia en dos palabras o en tres. ¿Cuál es el tema de este reportaje? La medicina ancestral. La medicina ancestral. La medicina ancestral. Después, la estructura. Ya, lo van a hacer conmigo. La estructura la vamos a hacer ahora. ¿Cómo era la estructura de un reportaje? Pregunta de control. El titular. ¿Qué es eso? Titular. Ya. ¿Qué más? Titular y qué más era. Lea. Lea o entradilla. ¿Qué más? Cuerpo informativo. ¿Y qué me queda? La imagen, los recursos
recurso y la imagen. Ya. Ya hice esa parte del cuadro. Dije titular, el tema. El tema se dice en 3 o 2 palabras, la medicina ancestral. Y la estructura ya la hice. Contestamos a preguntas. Tanto que se quejan. Ya, la estructura. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué el texto siguiente pertenece a un reportaje? Pregunta de control. Si yo leo el reportaje, las mismas preguntas van a aparecer. ¿Por qué el texto que ustedes leyeron de la cura olvidada, de la medicina ancestral, de la naturaleza, por qué eso es un reportaje? Tengo otras cosas que decir. Y yo lo complemento con la materia. Primero, ¿por qué es un reportaje y no es una columna de opinión? Porque no habla lo Ya. Pero vamos, ¿qué es un reportaje? porque se basa en estudios. Ya, pero eso es titular. Dejémoslo para después. Pero está bien. Primero, es un texto porque es un texto muy bien, periodístico. Entonces, esto me tiene que responder el miércoles. Es periodístico e informativo. ¿Qué expone el tema de la medicina ancestral, es decir, ¿qué plantea el titular? Es decir, ¿qué plantea? Ya digo, primero, la primera característica porque es un reportaje, porque es un texto periodístico informativo, que expone el tema de la medicina ancestral, en este caso, y lo olvidado de sus propiedades. En este caso es, dos puntos, la cura de enfermedades. Dos, ¿cuáles son los recursos lingüísticos o no lingüísticos que se usan? Acuérdense que los recursos lingüísticos no lingüísticos es. Lo lingüístico es titular. ¿A qué responde el titular ahí? Lo escribí allá, en el cuadrito, en el reportaje. ¿Qué responde el titular? A un estudio, muy bien. Entonces, ¿por cuáles son los recursos lingüísticos y no lingüísticos? Entonces pongo recurso lingüístico. Estoy enseñando cómo responder ese día. Y son las mismas preguntas para el reportaje. Recurso lingüístico. El titular responde a un estudio. Recurso no lingüístico. Es la imagen. ¿Qué imagen tiene ese reportaje? Presenta la imagen. ¿La imagen de quién? Vamos a ampliar. ¿Quién es ello? ¿Qué representa esa imagen? No aparece un doctor. Una curandera. Entonces, presenta la imagen de un personal, en este caso la imagen de un
cultura ancestral. Que ejerce como curandero. Entonces, cuando pregunte recurso lingüístico, me refiero a articular. ¿Qué se dice? Y el recurso no lingüístico a la imagen. Ya, y por último, la última pregunta. ¿Cuál es el público receptor de este texto periodístico? ¿Para quiénes fue escrito este reportaje? ¿Qué creen ustedes? Para todos. Ya, para un público general, el receptor o el público receptor de este reportaje es aquellas personas, y así les colocan ustedes, aquellas personas. ¿Qué les interesan a esas personas? ¿Qué les interesa a esas personas que lean esa noticia en ese reportaje? La medicina, aquellas personas que les interesan o que tienen interés por la medicina. ¿Cuál medicina? Eso, natural, ancestral. Por la medicina ancestral o natural. Listo. Lo mismo que acaban de hacerles yo a ustedes y complementar con lo que saben, el miércoles lo van a hacer. El lunes, el día viernes, voy a repasar la prueba del libro que deberían estar leyendo, que son los invasores, y el lunes tienen la prueba del libro. El viernes hago el análisis del libro, el lunes repaso en clases esto y un poco del libro para que ellos ojalá se conecten todo el viernes, y el miércoles llevo con las hojitas y trabajo. Por favor, quien no tenga la materia de la noticia está en clase. O ustedes pídanselo por el WhatsApp. Alguien tiene la materia de la noticia de la clase de la semana pasada y más de uno debe tener descargado el PDF ahí. Y se lo mandan entre ustedes. Aparte de los memes que se envían, me imagino por WhatsApp, mándense esos PDF. Y los tienen en el celular. Y lo pueden tener ese día en el control ahí mirando. Si no se acuerda de la estructura de la noticia del reportaje, se va a ese PDF y ahí está. Si no se acuerda de las características de la noticia, va al PDF o a su cuaderno y ahí solo responde las preguntas. ¿Ya? Chiquillos, esos controles van a servir. Estoy por seguro que cuando se vayan el 20, porque lo dice, o por ahí por el 18, porque salen el 23, pero el 23 es el final. Si se van antes, se van a ir tranquilos de que por lo menos trataron de subir su nota del lenguaje. Casi salimos para Navidad. Ya, entonces. ¿Qué crees? Calladitos. Pongan atención aquí. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Y la clase del lunes, que era un reportaje. Y la importancia de saber que un reportaje puede tomar un hecho olvidado que sucedió hace 10 años, cállese, hace 10 años y que aún se puede seguir comentando de él. Como el tema de la medicina ancestral. Luego, ¿qué aporta a la información? En este caso, ¿qué aporte a la información que termina un reportaje? Como dije, a que nosotros volvamos a recordar un hecho que sucedió hace 10 años, hace 6 años, hace 5 años. Como por ejemplo, si pasan 10 años más, se los doy por seguro que van a hacer un reportaje de la pandemia y van a entrevistar a aquellos que tuvieron familiares que se murieron por la pandemia,
a ustedes mismos, van a entrevistar a un joven que vivió la pandemia, cómo lo vivió, a un niño, a una persona adulta mayor, etc. Los reportajes sirven, y esa es la importancia, más que sepa lo que es un reportaje, me cambia la estructura, calladito, es que sepa que los reportajes nos permiten a nosotros como receptores de información, volvamos a recordar noticias antiguas. Y que la noticia no lo hace, la noticia solamente nos informa de lo que sucede ayer y hoy día. ¿Qué pasó anoche? ¿Cuáles son las portadas de hoy día? Que perdió Chile, 2-0. ¡Ay! ¡Qué rabia! Y ahí está. Esperen un poquito aquí porque todavía no todo, porque quiero ver algo personal con ustedes.